Y bueno, aquí continuamos en Alta Política. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, Javier. Escuchando a los paneles que nos precedieron. Y bueno, realmente, aparte de los desafíos que va a enfrentar el Papa en forma interna en el Vaticano, yo creo que esto es como transitar un camino en el cual vemos los carteles y a veces con la velocidad vemos o nos damos cuenta la intensidad o la advertencia, o si hay una curva, o si hay un puente. Yo creo que el Papa Francisco, con las señales que dio en su caminar de estos 4 días, realmente nos marcó las señales del camino de la Iglesia y nos pone de manifiesto a un Cristo vivo. Yo veo que bajó al Cristo de la cruz porque él habla del Cristo caminante. Él no habla de la muerte, no habla del Cristo crucificado, que murió por nuestros pecados, sino es el Cristo vivo que vive con nosotros y que lo pone al lado de él a caminar junto con nosotros. Eso es algo, para mí, una señal muy importante, que creo que tenemos que tener en cuenta. Y yo querría entrar en un análisis distinto, es decir, yo creo que el tema Batilex, pederasta, pedófilo, todos esos problemas, la parte financiera dentro de la Iglesia, todos esos temas, bueno, son circunscriptos a los muros internos del Vaticano y que los cardenales que hoy se mueven en limusina tendrán que andar en bicicleta. Creo que esas internas verán cómo las resuelven. Hay 2 temas fundamentales para mí que van mucho más allá de todas estas cosas. Uno es el gobierno mundial que se impone en lo que hace a su faz política y el gobierno mundial en lo que hace a su faz financiera en 2 facetas. La creación de una entidad política global de manejo del mundo y la entidad financiera global en la cual ya Peter Turkson, el ganés cardenal, candidato a papa, en la época del papa anterior, proponieron a través del Pontificio Consejo para la Justicia y Paz del Vaticano la creación de una autoridad política mundial y un Banco Central Mundial. Eso es directamente la anulación de lo que son las soberanías nacionales en lo que hace a la faz política y a la faz financiera de la moneda de cada país. Es realmente importantísimo cómo sigue este tema, porque el Papa anterior, Benedicto XVI, le dio un oxígeno y le dio un cariz muy fuerte a toda esta entidad política mundial. En lo que hace a la amplitud de la Iglesia y la unión con los otros credos, vemos que el primer paso del Papa Francisco es la reunión con el patriarca de Constantinopla, en acercamiento con los judíos. O sea que hay pasos que son señales, como decía, que hay que tenerlas en cuenta. Y esto que decís del patriarca, aparte después del cisma de 1000 años, ¿no? Del año 1000, así que... Y esto fue realmente muy notorio. Único en la historia de la Iglesia. Obviamente hay otros detalles, ¿no? Como que la Iglesia anglicana no tuvo su presencia, que la reina de Inglaterra, la jefa de la Iglesia anglicana, por supuesto, no fue. El cardenal, el obispo de Canterbury tampoco, fue un segundo. Bueno, tampoco fue el rey Juan Carlos, tampoco fue Mujica porque no es católico. Bueno, no entremos en esas cuestiones. Y el otro tema, fuera del gobierno mundial, que estoy hablando político y financiero, es el contacto extraterrestre. Que para una graficación mucho más exacta de lo que yo puedo decir, sin entrar en cuestiones teológicas, porque obviamente no conozco ni tengo la capacidad ni erudición para meterme en ese tema, simplemente es una curiosidad que lo pongo como pregunta a los que sí saben teología y que me digan cómo compatibilizamos los dichos del director de la Espécola Vaticana, de los Observatorios Vaticanos, en el que dice de que los extraterrestres podrían estar libres del pecado original. ¿Cómo compatibilizamos eso con nuestras creencias cristianas? Por favor, señor director, los videos. Que la Iglesia está a favor de que se acepte la existencia de la vida en otros planetas. Fernando Correa. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Esta
Es una declaración histórica del director del Observatorio del Vaticano, el padre José Gabriel Funes, que en mayo del 2008 realizó la afirmación más importante de la Iglesia Católica en 2000 años. El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Así fue publicado en el periódico oficial del Papa, cuyo astrónomo en jefe, respecto al fenómeno ovni, señaló: son objetos que no han podido ser identificados. Yo no niego que puedan existir. El astrónomo del Papa también habló de la búsqueda de vida extraterrestre. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia, que tiene miles de millones de estrellas, y es posible que en estas estrellas haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. Después, en octubre y noviembre del 2009, por primera vez en el Vaticano, en el Observatorio de Castel Gandolfo, se llevó a cabo un congreso de astrobiología. Su Santidad Benedicto XVI anunció el incremento al presupuesto de los astrónomos de la Spécola, es decir, el observatorio, que ahora se dedica también a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. La noticia fue presentada por Telegiornale 5. Al centro del convegno l'astrobiologia, la scienza che studia per l'appunto nuove forme di vita fuori dalla Terra. E tra molte dotte discussioni, padre Funes, direttore della Spécola Vaticana, non si lascia scappare la battuta immaginando un incontro tra uomini ed extraterrestri. Un interessante scambio di culture e civiltà, dice, come quando gli americani hanno incontrato gli europei. Durante el Congreso de Astrobiología, Benedicto XVI aprovechó para pedir perdón por el trato que le dieron en el pasado a Galileo Galilei. Y luego el Papa deseó mucho éxito en estas labores a sus astrónomos, que ahora llevan su bendición en vez de su censura. La postura del Vaticano es claramente de apertura respecto al fenómeno extraterrestre, adecuándose así al ritmo de los tiempos. Una postura que nos hace ver que en las más altas esferas del Vaticano se preguntan si los extraterrestres ya están aquí. En este sentido, hay que tener en cuenta que existió un acontecimiento a inicios del 2008 que hizo que el Vaticano modificara su postura respecto al fenómeno ovni extraterrestre. Una serie de reuniones secretas que ocurrieron en la Organización de las Naciones Unidas los días 13, 14 y 15 de febrero del 2008, en las que se habló de los extraterrestres. En estas reuniones secretas participaron personalidades como el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente del Vaticano en la ONU. La Federación Europea de Aviación también habló de estas reuniones secretas y en su sitio presentan que el piloto francés Gilles Laurent fue la fuente de información, puesto que también él participó en estas juntas confidenciales, al igual que el ministro Sir Jan Kerim de la ex República Yugoslava de Macedonia y el investigador Sir John Sawyers. Reuniones en las que la ONU, en conjunto con el Vaticano, preparan un mensaje respecto a los extraterrestres en la Tierra para el año 2013, cuando la humanidad esté más y mejor informada. En el pasado, la Iglesia censuró esta búsqueda científica. Ahora en el Vaticano la postura es diferente. Es de investigación y de apertura respecto al fenómeno de los seres extraterrestres. Hermanos extraterrestres serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. La afirmación más importante de la Iglesia Católica en 2000 años. El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Su Santidad Benedicto XVI anunció el incremento al presupuesto de los astrónomos de la Spécola, es decir, el observatorio, que ahora se dedica también a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. La noticia fue presentada por Telegiornale 5. Al centro del convegno l'astrobiologia, la scienza che studia per l'appunto nuove forme di vita fuori dalla Terra. E tra molte dotte discussioni, padre Funes, direttore della Spécola Vaticana, non si lascia scappare la battuta immaginando un incontro tra uomini ed extraterrestri. Un interessante scambio di culture e civiltà, dice, come quando gli americani hanno incontrato gli europei. El principal astrónomo del Vaticano ha afirmado que estarían encantados de que los extraterrestres se hicieran sentir y ha añadido que ciencia y religión pueden convivir perfectamente. Además declaró que todo podría estar listo para bautizar a los alienígenas si se los pidiera. Recalcó también que la Iglesia Católica ha apoyado siempre al progreso científico y que la vida extraterrestre ya no asusta a nadie en la Santa.
Bueno, un tema evidentemente que lleva a la reflexión y a que muchos van a estar ahora interesados, que lo han visto, van a empezar a mandar mensajes o a entrar en la página, ¿no? Porque seguramente es un tema que nadie revisa y que está, si lo hace el Vaticano. Como escuchábamos en el video, en la reunión que tuvo el Papa con los distintos astrónomos, se especula de que recién la humanidad estaría madura para recibir el mensaje extraterrestre, casualmente en este año 2013. Obviamente con el fenómeno ovni cada vez creciendo, que realmente ya es algo absolutamente normal, ya no nos causa ninguna extrañeza el tema ovni, ni el tema ET, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, hace de que pueda ocurrir, como lo dijeron también en el video, de que cuando descubren América, ver si tenían arma o no tenían arma las personas que encontraron en América. O sea que más o menos parece ser que sería una similitud con lo que ocurre. Y como fruto y el postre de lo que significa este tema astronómico, el director del Spécola Vaticana, del Observatorio Vaticano, se llama Gabriel Funes, jesuita y argentino. Así que bueno, ya con eso, digamos, dice mucho, sobre todo en este momento y en esta época. Lo dejamos como tarea para el hogar, así, a ver, revise, vea, mande mensaje. Para mí es una pregunta, obviamente no estoy capacitado para intentar siquiera ninguna respuesta. Veremos los que conocen estos temas, qué respuestas nos dan una vez que se produzcan los hechos que estamos previniendo en estos programas. Nos quedan unos minutitos, ahí me gustaría, Javier, que hablemos un poco de este impacto político, que lo anunciamos al comienzo del programa, un poco pensando en esto de los liderazgos, que vos haces algo que lo tenías más o menos analizado. Sí, ¿sabés qué me ha sorprendido, Javier y Andrés? Les cuento un poco. El fin de semana, viendo las notas periodísticas en la televisión, me sorprende ver la cumbre de gobernadores, ¿no? Esta reunión de gobernadores que se hizo en Paraná, en un canal, acto seguido, el zapping, cambia el canal y aparecen los discursos del Papa, las palabras del Papa, ¿no? Argentinos actuando en el mundo de hoy. Me llevó a la reflexión del liderazgo que tenemos y que se nos plantea hoy. Sin entrar quizás en el contenido de lo que se ha dicho, porque no me interesa que analicemos eso ahora, sino simplemente en la forma. Sí me sorprendió escuchar a gobernadores, hablaron varios gobernadores, entre ellos estaba Capitanich, Fellner, habló Urtubey, habló también al último Amado Boudou y a Valmedina, entre varios, y me sorprendía el grado y el tono del discurso. Digo, el liderazgo que planteamos hoy en Argentina, a diferencia del que plantea el Papa Francisco a nivel mundial, el que plantea cada gobernador en su gobernación o en esta cumbre a nivel país, es ¿por qué seguimos utilizando esa violencia en el discurso cuando no necesitamos hacerlo si la autoridad de la palabra que nosotros estamos diciendo es real y es verdad? Creo que tenemos que hacer una autocrítica todos, ¿no? Porque no vamos a hacerlo esto simplemente como algo de un político, un gobernador, sino creo que tenemos que empezar a escuchar más, hablar en tono menos violento, empezar a realmente construir la paz desde el discurso y no ponernos en una situación de víctima, donde nos quieren matar, donde nos quieren eliminar del sistema. Nadie quiere eliminar nada. Acá se trata de problemas, soluciones y liderazgos que se plantean, y que aquel líder que tiene bajo control la situación no habla desde el grito, no habla desde la vehemencia exacerbada con gritos, habla desde la tranquilidad de la situación, como lo hizo el Papa Francisco, diciendo: acá se hicieron malas cosas, hay que edificar, confesar en Cristo lo que nosotros realmente creemos, si no la cosa no va, sin levantar la voz. Es muy buena la sinonimia esa, ¿no? Porque este ejemplo que vos decís de la reunión de gobernadores, si algo justamente se comentó en las redes sociales, era esa expresión, como que ese vamos por todo estaba como contagiado en las formas, en una forma casi, podríamos decir, desmedida, en la vehemencia con la cual cada uno decía sus cosas. Claro. Casi como cada uno gritaba más. Uno después del otro. A ver, más allá de lo que se dijo, que quizás es otro tema a tocar. Quizás, el martes que viene, empecemos nosotros a poner un poco en este momento de crisis, tranquilidad, y a dialogar. Dialogar
porque si estamos gritando, no podemos escuchar al otro, porque estás recibiendo un mensaje completamente impuesto de la otra persona que está del otro lado de la mesa, del canal. No es que quiere limpiar, quiere escuchar, pero en el diálogo no puede venir desde un grito, debe venir o desde un discurso demasiado vehemente, sino nos sentemos, dialoguemos, hablemos de la verdad que no necesita de alguna manera ser exacerbarse de forma así. Demasiado vehemente. Es una crítica quizás como politóloga que puedo hacer o una comparación simplemente, ¿no? Como una ciudadana argentina de los discursos que se están dando. De hecho, quizá queda por ahí muy sobre la mesa el hecho de que ni siquiera se puede ver fútbol, porque ahora ven los locales nada más, es decir, no se pueden ni ver dos hinchadas. Hasta ese extremo ha llegado la división del país, ¿no? Es decir, que las hinchadas, en ese ejemplo del fútbol está marcado lo que está pasando también en la Argentina. Entonces me parece que es como cuando dicen los chicos, baja un cambio, ¿no? Sí. Entonces en la jerga más común, ¿no? Baja un cambio, quiere decir quizá encontremos espacios de diálogo, porque ya la Argentina ha conocido el camino de la violencia. Entonces me parece que los estados de crispación... Tenemos los asesinatos, ¿no? En Junín. Sí, bueno, o sea, lo de Junín es un ejemplo también. Es terrible. ¿No? Estamos viviendo una violencia, entonces necesitamos este símbolo de paz blanco, ¿no? Que fue como un balde de agua fría a todos. Lo escucho muy silencioso a Javier. No, yo los escucho a ustedes, lo que pasa es que yo un poco me retrotraigo a mi juventud de los años 70, en la que para nosotros el proceso de liderazgo era la conclusión de años de estudio, de trabajo intelectual y de una persuasión que el líder ejercía por una autenticidad en su vida y en sus conocimientos. Hoy eso no existe. Los años que pasamos nosotros, la generación del 70, sí fue años de terror, años de inseguridad de otro tipo, pero que los que están hoy en la picota del poder quizás no lo conocieron. Quizás no lo vieron. O lo vieron desde una óptica del living de la casa, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Rosario. Y muchas gracias, bueno, a usted que está ahí escuchándonos todos los martes, nosotros como siempre, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento. Saludos a toda la gente de Orán, Rosario de la Frontera y a los que a lo largo y a lo ancho de Salta nos acompañan cada martes en Alta Política. Hasta el martes que viene, si Dios quiere, y terminemos celebrando este día de San José con el corazón así bien de hermano, rezando unos por los otros, como dijo el Santo Padre.